Todavía no había salido del coche y el hedor ya me había golpeado, y me revolvió el estómago antes siquiera de apagar el motor, antes de bajar del asiento y poner los pies en la tierra del camino de entrada, donde las pisadas de las ruedas parecían haber sido absorbidas por un lodo reseco, manchado de algo oscuro que no quise mirar con demasiada atención todavía. El granjero me esperaba junto a la cerca de entrada, con la gorra hasta las cejas, los ojos hundidos y los labios apretados, aunque bastó con que me acercara unos pasos para que esa rigidez se rompiera, y lo primero que hizo, incluso antes de darme la mano o pedirme la documentación del seguro, fue señalar con un gesto seco hacia el campo abierto, más allá del corral, donde el sol caía sin compasión sobre decenas de bultos negros que no tardé en reconocer como cuerpos de reses sin vida, algunos todavía con la piel entera pero sin ojos, otros con costillas abiertas de forma grotesca, torsos hundidos, cuellos arrancados, algunos con las patas extendidas como si hubiesen intentado escapar, otros simplemente como si hubieran caído de rodillas al suelo antes de fallecer. Anoche los oí, no sé qué eran, no eran coyotes, ni perros salvajes, eso se lo puedo jurar, empezó a decir con voz temblorosa, mirando al horizonte como si todavía pudiese ver las sombras entre las vallas. Salía eso de las 2, tenía esa costumbre de dar un paseo corto, para estirar la espalda, y entonces escuché ese ruido, no era un gruñido, ni un aullido, era algo más grave, algo más profundo, como si la tierra estuviera rugiendo por dentro, como si hubiera un motor encendido muy lejos y al mismo tiempo justo debajo de mis pies. Le pregunté si había luces, si había visto algo más que sombras, porque en mi experiencia, cuando alguien dice que oyó un rugido que no era de animal, y luego amanece con 30 cabezas de ganado masacradas, suele haber una explicación más sencilla detrás, un camión sin frenos, un derrame químico, unos adolescentes armados con cuchillos y demasiadas cervezas, pero el granjero negó con la cabeza, y entonces me pidió que lo siguiera. El calor era insoportable, no solo por el sol de Kansas, sino porque el aire parecía contaminado por el olor, que ya no era solo putrefacción, sino algo más complejo, algo que arañaba la garganta y se metía por la nariz, un aire saturado de una acidez extraña, como si alguien hubiese esparcido amoníaco sobre los cuerpos, aunque no había rastro de eso en la tierra, ni en las cercas, ni en los postes, excepto por un detalle que me llamó la atención al instante, una de las vallas estaba parcialmente derretida, no había señales de incendio, pero la madera se había vuelto negra en los bordes, quebradiza y agrietada por dentro, como si algo muy caliente, pero localizado, la hubiese consumido en un solo punto, y alrededor de esa marca había un rastro oscuro en el suelo, un rastro pegajoso, brillante, como una baba espesa, negra, que se adhería a la tierra y que no evaporaba con el calor. Me agaché junto a una de las reses caídas, una de las pocas que todavía tenía la cabeza entera, y entonces vi la huella, apenas visible entre las manchas rojas secas y los fragmentos de hueso, una huella ancha, desproporcionada, de al menos 30 centímetros de largo, con 4 dedos marcados en el barro endurecido, cada uno terminado en un surco más profundo. No dije nada al granjero, porque no era el momento de asustarlo más de lo que ya estaba, pero algo en esa huella me inquietó de verdad, algo en la simetría irregular de sus marcas, en la profundidad desigual de sus dedos, en la forma en que el barro parecía haberse evaporado a su alrededor, como si ese ser, sea lo que fuese, hubiese dejado una herida en la tierra. No suelo dejarme llevar por la intuición, pero algo me empujó a desviarme y conducir durante más de una hora hasta la oficina del registro del condado, una construcción olvidada al borde de la carretera principal, con ventiladores chirriantes y archivadores metálicos que olían a polvo, humedad y papel viejo que llevaba años sin tocarse. La recepcionista, una mujer delgada con gafas demasiado grandes, me dijo que no había registros recientes de ataques como el que yo describía, que lo más común por allí eran incendios provocados por rayos o alguna que otra vaca extraviada que terminaba atrapada en una zanja, pero cuando le mostré las fotos que había tomado con el móvil, especialmente la de la cerca quemada y la huella que parecía haber sido dejada por un animal que no debía existir, su expresión cambió levemente, y me indicó con desgana que si quería, podía consultar los archivos de hemeroteca, aunque no garantizaba que encontrara nada útil, porque según ella, en esta zona la gente se inventa cosas cuando pasa mucho tiempo sola. Pasé casi 3 horas revisando artículos de periódicos amarillentos, redactados en columnas estrechas con titulares anodinos, pero fue en una edición de 1974, perteneciente a un diario local ya extinto,
donde encontré algo que me llamó la atención, un reportaje sobre la desaparición de la familia Conroy, antiguos dueños de una parcela ubicada exactamente donde ahora estaba el rancho que había visitado, aunque en aquella época no había granja, ni vacas, ni cercas, sino una pequeña cabaña de madera, una bomba de agua manual y un par de mulas, según describía el texto, que hablaba de una familia reservada, poco sociable, conocida por rezar en voz alta al anochecer y por encender velas negras en el porche, incluso en verano. El artículo explicaba que los Conroy fueron dados por desaparecidos tras no presentarse durante varios días al pueblo más cercano, que un grupo de vecinos fue hasta la propiedad y encontró la casa abierta, la comida servida en la mesa, y una figura tallada en madera colgando de una cuerda en el interior del granero, una figura que representaba un animal deforme, con patas de perro y torso humano, sin rostro, sin ojos, sin boca, y que nadie pudo identificar, ni relacionar con el folclore local. Y que poco después fue destruida por el sheriff del momento, según la escueta nota oficial archivada junto al artículo. Fotografié todo lo que pude con el móvil, incluso las páginas que no tenían relación directa pero que mencionaban luces extrañas vistas desde la carretera durante los días previos a la desaparición, y luego regresé al rancho justo antes de que anocheciera, con la sensación creciente de que algo no encajaba. El granjero ya no estaba, se había marchado al pueblo a pasar la noche con unos parientes, según me había dicho por teléfono, así que decidí quedarme yo, con la excusa de tomar medidas adicionales, de revisar el perímetro con calma y preparar un informe más sólido, pero en realidad lo que quería era observar, registrar, comprobar si lo que él había oído era real o no, porque aunque mi cerebro seguía buscando explicaciones lógicas, mi cuerpo empezaba a sentir un tipo de tensión que no podía explicarse con argumentos racionales. Esperé junto al granero, sentado en una silla que encontré en el cobertizo, con una linterna pequeña en el bolsillo y el móvil en modo grabación, mientras la oscuridad se iba adueñando del paisaje. Y entonces lo vi. Primero fue un destello de movimiento, algo que no encajaba con la dirección del viento ni con el vaivén natural de los árboles, algo que se deslizaba entre los troncos con una fluidez que no era humana ni animal, una figura más grande que un hombre, con el lomo arqueado y las extremidades desiguales, algo que se arrastraba sin tocar el suelo del todo, como si su cuerpo fuese parcialmente ingrávido, y que se detenía de vez en cuando para alzar lo que parecía ser una cabeza triangular sin rasgos visibles, girándola lentamente hacia donde yo estaba, aunque no podía asegurar si me veía o simplemente olfateaba el aire. Contuve la respiración, no por miedo, al menos no en ese instante, sino porque una parte muy antigua de mí me decía que, si ese ser percibía mi presencia, si notaba mi pulso o mi olor, iba a venir, iba a cruzar el campo con la misma naturalidad con la que un perro cruza un patio, y entonces lo que había hecho en el rancho, lo que había hecho con las vacas, lo repetiría conmigo, y nadie lo impediría, porque estaba solo, completamente solo. La figura se desvaneció entre los árboles sin hacer ruido, sin dejar rastro, como si hubiese sido una alucinación inducida por el cansancio, pero cuando encendí la linterna y la dirigí hacia el punto exacto donde había estado, vi otra huella, fresca, más nítida que la anterior, impresa en un charco poco profundo donde la tierra parecía haber hervido un instante antes de enfriarse, y alrededor de la marca, el aire olía nuevamente a cobre, a ácido, a algo caliente que no pertenece a este mundo. El granero era viejo, con las paredes reforzadas con clavos y herramientas colgadas en clavos torcidos, un lugar incómodo pero lo suficientemente resguardado como para tender un saco de dormir sobre unas pacas de heno, encender una lámpara de aceite rescatada del cobertizo y dejar que la oscuridad del exterior se cerrara lentamente sobre mí mientras repasaba mentalmente todo lo que había visto, tratando de convencerme de que al amanecer todo habría perdido gravedad. Pero no hubo amanecer tranquilo, ni siquiera una noche completa, apenas unas pocas horas de un sueño entrecortado, agitado por ruidos lejanos, por golpes secos que no lograba ubicar, por chasquidos intermitentes en las vigas del techo que me hicieron sentarme más de una vez con el corazón acelerado, hasta que un sonido concreto, definido, brutal, me arrancó de golpe del estado confuso en que me encontraba y me obligó a ponerme de pie de inmediato, sin pensarlo, con la linterna en una mano, mientras una parte del techo vibraba como si algo hubiese caído sobre él. El golpe se repitió, más fuerte, más bajo, ahora contra la puerta principal del granero, una sacudida que hizo saltar el pestillo superior y que arrojó una nube de polvo sobre las pacas, luego vino un chillido, no agudo, sino sordo y profundo, y entonces vi, por la rendija inferior de la puerta, una garra, no una pezuña, no una pata,
sino una garra negra, húmeda, alargada, que se deslizaba hacia adentro con cautela, palpando el suelo, buscando algo con una calma espeluznante, como si supiera exactamente dónde estaba yo, y no necesitara apurarse porque el miedo ya estaba haciendo el trabajo por él. Grité, no lo niego, un grito seco, sin fuerza, pero lo suficientemente fuerte como para que el cuerpo reaccionara y me empujara hacia las herramientas, donde tomé una pala de mango largo, oxidada en la base, y me aposté junto a la puerta, esperando que se abriera por completo para soltar el golpe con todo el peso de mi cuerpo, y cuando lo hizo, cuando la criatura empujó el marco y asomó su figura deforme por el umbral, lo hice, golpeé con todas mis fuerzas, sintiendo como la madera crujía contra algo duro, algo húmedo y firme al mismo tiempo, y el chillido que soltó me heló hasta la médula, una especie de bufido mezclado con el quejido de un motor que falla, una vibración que me atravesó los dientes. Retrocedí tambaleando, tropezando con las pacas, y entonces lo vi entero por primera vez, una criatura cuadrúpeda pero asimétrica, con patas traseras desproporcionadamente largas, una columna vertebral curvada hacia arriba como la de un perro famélico, pero cubierta de placas negras brillantes, como escamas mojadas o corteza quemada, un cuerpo que exudaba vapor en las articulaciones y que dejaba un rastro de baba espesa que humeaba al tocar la madera, y unos ojos, no eran ojos, eran cavidades brillantes que parecían llenas de líquido, sin pupilas, sin vida, solo una luz interna que oscilaba como un faro sumergido en un pantano. Salté por la ventana lateral sin pensar, rompiendo el cristal con el hombro, cayendo de lado sobre el barro endurecido del exterior, con una punzada aguda en las costillas y la linterna hecha pedazos a mi lado, pero no me detuve a evaluar los daños, simplemente corrí, me levanté y corrí con el brazo izquierdo inmóvil y el derecho aferrado a la pala como si fuera un ancla, cruzando el campo en dirección a la carretera, con la respiración entrecortada y la visión nublada, mientras detrás de mí oía el crujido de las vallas rompiéndose, y las pisadas de una criatura que no pertenece a este mundo, que no puede haber nacido en este ecosistema y que sin embargo estaba allí, reclamando su terreno. Vi las luces de un coche al fondo, tal vez un camión o una patrulla, no lo sé, pero corrí hacia ellas, gritando, levantando el brazo para que me vieran, cayendo de rodillas justo cuando la criatura se detuvo en el borde del campo, justo antes del asfalto, como si esa línea, ese borde entre lo rural y lo civilizado, fuese una barrera que no podía cruzar. Ahora escribo esto desde un motel a las afueras de Wichita, con el brazo vendado, la espalda inmovilizada, un informe preliminar que nunca voy a entregar, porque no hay cláusula en ningún seguro que cubra ataques de entidades siniestras, ni oficinas que acepten fotografías de huellas que brillan al tacto o madera quemada sin fuente de ignición, y aunque sé que muchos no me creerán, aunque algunos pensarán que estoy inventando esto como un modo de lidiar con el estrés, yo sé lo que vi, sé lo que oí, sé lo que respiré cuando ese ser se acercó, y puedo asegurar, con certeza que nunca más volveré a pisar una zona rural, que no importan las vacas, ni las cercas, ni los graneros, yo no vuelvo a lo rural, porque hay terrenos que no nos pertenecen, ni nos pertenecieron nunca, y lo único que podemos hacer es alejarnos y dejar que la oscuridad siga allí, donde siempre estuvo, esperando. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.